Yo tengo el gusto pues de conoceros a vosotros y vamos a trabajar durante estos 3 días, vamos a tratar de trabajar y de teorizar un poco y practicar. Es decir, que no es un curso solo teórico de palabras, sino haremos ejercicios relacionados con los problemas que nos atañen en esta sociedad que vivimos, como las nuevas enfermedades del estrés y la depresión. Por favor, tomar asiento aquí, por favor, aquí mismo, sí. Muy bien. Entonces, justamente el tema que tenemos es el estrés y la depresión. Es decir, es un tema que siempre está ahí latente en nuestra sociedad por el problema que tenemos todos de prisas, por el consumo, por lo que comemos, por lo que respiramos. Es decir, hay una cantidad de situaciones en nuestras vidas importantes que están ahí y no nos damos cuenta. Entonces, este curso que vamos a hacer es un curso que no solamente son para personas que tengan el estrés o tengan depresión, sino también es para prevenirlo, para comprenderlo, asimilarlo y al mismo tiempo pues practicar y estar preparado. Y entonces la mejor medicina que existe es la preventiva. Y esto es algo que en nuestra sociedad ya se está trabajando en este aspecto, así que las personas se están educando para cuando tienen un problema, pues tratar de antes que suceda, preverlo. Por eso tenemos una mente para prever los problemas que nos pueden suceder y lo que existe. Lo que pasa es que las personas pensamos y decimos que, bueno, a mí esto no me va a pasar. Es decir, esto yo no me pasa, porque pensamos que somos diferentes unos a otros. Y en el fondo, ante los problemas, cuando se presentan, no somos diferentes. Si las personas, cuando tenemos los problemas que nos atañen, el problema de la convivencia, el problema del ruido, el problema de la alimentación, en esto nos hermanamos todos los días, porque no podemos, los que vivimos en las ciudades, cada vez que queremos algo irnos a la montaña, que eso sería lo ideal. Es decir, hay urbes, por ejemplo, que están situadas, hay personas que viven fuera y bueno, y van y vienen a sus trabajos, pero normalmente esto es muy difícil para las personas que, como nosotros, pues tenemos nuestro trabajo aquí en la ciudad y desplazarnos pues nos vendría muy mal. Pero aún así, la persona que se tiene que desplazar tiene el problema de ir y venir, es decir, que son los atascos, es conducir, es estar pendiente del horario, pendiente de muchas horas, y bueno, también ahí podemos encontrar todas esas cargas de estrés. Bien. Yo he expresado esto, que es el inicio, para que más o menos nos situemos qué temas vamos a desarrollar. El estrés y la depresión, dado que la depresión psicológica, que es el tema que vamos a tocar, porque lógicamente la depresión patológica, hay personas que tienen depresiones por problemas de enfermedades físicas que producen esta enfermedad depresiva. Pero también la persona, si se cuida, puede tratar de comprender esta enfermedad que tiene, poderla digerir y puede también ser ayudada en este problema de depresión. Pero es mucho más dificultuoso porque ya es un problema patológico. Pero la habitual, la que realmente la que reina en nuestra sociedad es la depresión psicológica. Por eso tenemos que partir de 2 puntos, de depresión psicológica y depresión patológica. En este caso haremos más hincapié en la psicológica, que es la que realmente estamos imbuidos en ello, y esto es una cosa que sirve como vacuna también, es decir, que nos va a servir como una vacuna para no huir. Es decir, hay personas que huyen a la violencia cuando la ven y creen que así no forman parte o partícipe de ella, y muy más lejos de huir de una cosa es huir de uno mismo, porque por mucho que huyas, un día te viene todo de golpe y no lo puedes afrontar. Es decir, ya que existe, tenemos que afrontarla, como existe esa violencia en nuestra ciudad, tenemos que saber que existe y no cada vez que veamos algo violento o veamos en la calle cualquier cosa o ruidos o tengamos que escondernos, no podemos estar huyendo toda la vida, sino es mejor vacunarse y cuando hay cualquier problema, tratar de digerirlo y no afectarte dentro del problema. Es decir, que esto es lo que vamos a tratar de hacer. Es decir, hasta ahora en muchos cursos hay muchas técnicas antiestrés y depresión, pero realmente nuestro curso es un curso dirigido a la parte activa, sin huir.
favor, sin huir de esto, porque es fundamental. Si no podemos huir a la realidad de las ciudades, porque ellas están ya hechas, y como están hechas no podemos huir a esa realidad. Lo que está hecho, está hecho. Tendríamos que cambiarlo todo, y bueno, esto se cambiará a lo mejor con el tiempo, si la sociedad se va a dar cuenta de esos problemas, y bueno, la sociedad irá poco a poco haciendo más de sus ciudades un hábitat mucho más agradable y más cómodo. Pero yo creo que estamos un poco lejos de esto, entonces vamos a tratar de buscar remedios prácticos y que podemos usar nuestras facultades. Es decir, un ser humano es una facultad. Una facultad es lo fundamental que el ser humano tenemos. Es decir, en nuestra mente, nuestro cerebro funciona, hay unas actividades que todos conocemos, pero sin embargo hay que no sacamos el rendimiento adecuado. Es decir, podemos sacar el rendimiento, es como si yo tuviera un coche, un prototipo hermoso, pero no sé conducirlo bien, no le saco el rendimiento del coche, y no solo es eso, sino estropeo el coche. Porque cuando algo se hace de tal manera es para usarlo. Entonces, hola, buenas noches, pasad, sin problemas, no hay ningún problema, estáis en vuestra casa. Es que estamos grabándolo, el programa, el curso. Y así pues luego vemos cómo ha surgido el curso y cómo ha funcionado, y eso es fundamental. A veces grabar las cosas para luego ver la superación de aquello que se está haciendo. Muy bien, pues seguimos. Es decir, nosotros estábamos hablando de nuestras facultades. Es decir, nuestras facultades son fundamentales para poder combatir el estrés y la depresión y muchas cosas más. Pero como hay tanto en el candelero, no podemos hablar de todo. Sí, porque entonces necesitaríamos mucho tiempo. Para eso pues tenemos cursos de otras clases, van encaminados a otras técnicas, a otras terapias, pero nos vamos a centrar en este curso nada más que en esas dos cosas, estrés y depresión, porque realmente es lo que nos interesa para poder prevenir o curar. Bueno, todos conocemos, voy aquí a hacer un pequeño gráfico para que todos me guiáis. Nosotros tenemos una capacidad. Vamos a gestionar que nuestra capacidad cerebral, es decir, nuestros neurotransmisores, donde tenemos toda la información en nuestras células cerebrales, en nuestras neuronas, y donde está toda la información que tenemos desde que nacemos a lo que estamos aquí, más lo que hemos heredado, es decir, lo que heredamos. Si tenemos un DNA, tenemos una genética fundamental, que no tenemos que olvidarnos de ella porque existe. Por eso hay personas que son más propensas a unas cosas y otras personas menos propensas. Es decir, nosotros llevamos una grabación cuando nacemos en nuestro cuerpo para que funcione, pero también influye todo aquello que esas células, esas DNA, han ido grabando a lo largo de toda la humanidad. Quiere decir que la suma de un cuerpo es la suma de todos otros cuerpos. Es decir, que todos tenemos una información. La base fundamental del universo, como toda sociedad o todo aquello que existe, es información. Y esto es lo que tenemos que tener siempre presente. Si yo no puedo poner encima de una información otra información, porque lo que hago es alterar una información y la mezclo. Yo, cuando me interesa, es cambiar una información por otra información. Es decir, la mente, ¿cómo cambia una información por otra? Cuando la comprende, cuando la siente, cuando se da cuenta que es real y realmente te gusta, y entonces, sin darte cuenta, poco a poco vas cambiando la información. Es decir, tú no te das cuenta, pero tu vida va cambiando de personalidad, va cambiando de gustos, porque tú vas activando, es decir, una información que te viene de fuera y vas cambiando la información que llevas dentro. Es decir, nosotros cuando nacemos llevamos esa información de DNA, es decir, información física, psíquica y mental. Es decir, hoy en día ya hay investigaciones que se sabe que la psique realmente influye mucho a través de los pensamientos en las células. Es decir, que la mente tiene un poder sobre el cuerpo, sobre la propia célula. Es decir, que cuando nosotros estamos pensando y estamos sintiendo, automáticamente todo aquello queda registrado en nosotros. Y esto lo vamos a transmitir a nuestras generaciones. Pues igual que nosotros podemos transmitir, nosotros hemos sido transmitidos. Nos han transmitido una información que sales con ella, y bueno, si por ejemplo la persona, su parte energética es débil, es decir, su consistencia corporal tiene problemas, entonces esa información se hace más fuerte.
Si la persona, su naturaleza inicial es más fuerte, pues puede trabajar mejor con ella. Por eso hay chiquitos, hay niños que se les ve más inteligentes, se les ve que captan mejor las cosas, y hay otros que son más retraídos, es decir, que les cuesta comprender las cosas. Pero es porque realmente estos niños que les cuesta es su debilidad física, que no le llega a poder comprender. Es decir, igual nos pasa a nosotros ya mayores, que por una vida que llevamos de estrés, que decir, de rapidez, de agilidad, de moverse mucho, pues todo eso va sumando y nos va creando una consistencia en despertar en nosotros alteraciones psicosomáticas en el sistema nervioso. Por eso nosotros tenemos una capacidad. Y voy a poner un ejemplo para que podamos comprender mejor la cuestión. Es decir, nosotros cogemos una vasija, que hay una capacidad vacía, y ponemos pues piedrecitas, latas, ponemos lápices, ponemos aquello que queramos, y luego echamos tierra fina, de arena de la playa. Bueno, pues ahora vamos a llenarla de energía agua. El agua es una energía densa, pues echamos el agua. Echamos el agua, depende de la fuerza y la presión que entre el agua, automáticamente todo lo que hay en el conjunto empezará a vibrar, es decir, a moverse, dado que la presión del agua hace que todas las cosas se mezclen. ¿Qué pasa? Que la parte más sutil, que es la tierra que hemos puesto, es decir, la arena de la playa, esa arena se va a mezclar con el agua. Y entonces el agua, que su naturaleza es ser transparente, un agua limpia es transparente, pues automáticamente de la presión, la fuerza que tiene esa agua hace que todo se altere. Es decir, hay una alteración, y se mezcla. Entonces queremos ver el fondo y no vemos los objetos, no vemos nada. Es decir, está todo oculto. Es decir, porque la arena, al mezclarse con el agua, pues crea un chocolate y no vemos. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para poder observar el fondo fácilmente? Es decir, lo que debemos hacer es esperar el tiempo adecuado para que otra vez esos granitos de arena sutiles vayan otra vez bajando poco a poco, al no haber violencia, al no haber agresividad, al no haber una vibración que hemos dejado tranquilo aquel tarro donde hemos echado todo, pues toda esta arena vuelve al fondo y entonces vemos otra vez transparente el agua y podemos ver aquellas piedras, aquellas cosas que hemos puesto en el fondo. Entonces, si ahora nosotros echamos una piedra, depende la magnitud de la piedra y la fuerza que tiene la piedra al llegar al agua, creará otra vibración, creará otra violencia. ¿Qué pasa? Que otra vez la tierra se vuelve. Entonces tenemos aquí un problema básico, muy sencillo. Es decir, depende la presión del objeto o la piedra que lanzamos al agua, la fuerza que lleva y la magnitud de ella, es decir, el grosor, que es lo que pesa, tendríamos el problema de la vibración de lo que resulta, de lo que es el agua que está aquí, que se va a mover, y el tiempo que debemos esperar para que aquello otra vez vuelva. Es decir, a mayor fuerza, mayor grosor de la piedra, mayor tiempo luego tendremos que esperar para poder ver el fondo. Es decir, yo creo que esto es comprendido fácilmente, es sencillo. Es decir, esto es fundamental. De todas formas, sobre el curso, alguien que quiera hacer una pregunta después, tenéis papel, se toma nota. Y después, antes de terminar, haremos pues una especie de coloquio cada día de preguntas, respuestas sobre todo lo que vamos dando, para que aquello pueda ser digerido y asimilado, que no quede todo en agua de borrajas, porque es fundamental. Y si no, yo tengo el tiempo que haga falta después. Cuando termine el curso, si hay alguna persona que necesita ayuda o lo que sea, yo gustosamente yo se la voy a dar si no tiene las cosas claras de lo que se dice. Esto es importante, que entre todos tenemos que trabajar, tenemos que ir viendo las cosas y poco a poco yéndolas claras. Y cuando las vamos viendo claras, entonces nos damos cuenta de qué solución vamos a hacer. Si no llegamos el curso, si la mente se va, ¿qué pasa? Que no vamos a encontrar la solución y entonces nos va a costar mucho más difícil el comprender esto.
Pienso que mi léxico es sencillo, no me gusta hablar con complejos, palabras extrañas, de medicina ni cosas de estas, porque mi léxico es de la calle, me gusta disolver las cosas complicadas a cosas sencillas, me gusta más que sumar, restar, porque las personas tenemos que tener todos un lenguaje común y todas las cosas se pueden explicar perfectamente para que todos las podamos entender. Entonces, este ejemplo que he puesto es un símil cómo funciona nuestro cerebro, nuestros neurotransmisores. Es decir, nosotros consumimos oxígeno, que es fundamental, es decir, para que nuestra máquina cerebral funcione. Es decir, el oxígeno es el fundamento de la expresividad de la creación de nuestro cerebro. Es decir, como todo lo que existe como vida orgánica. Es decir, el oxígeno es lo fundamental. Entonces, el oxígeno es lo que forma, es decir, el conducto que crea a través de un trabajo específico, se crea la bioquímica, se crea todo aquello que nosotros necesitamos para que nuestros neurotransmisores nos puedan dar la información. ¿Qué es nuestro cerebro? El cerebro es una especie como de empresa organizada, es decir, donde tiene sus pabellones, tiene sus oficinas, tiene sus almacenes, tiene toda la información de esa empresa, donde hay gente que trabaja, es decir, gente energética que está en nosotros como un símil, porque no son personas, pero sí que hay unas fuerzas que trabajan a ver de nuestras órdenes aquello que damos. Es decir, hay dos tipos de órdenes que damos a nuestro cerebro. Unas a través de nuestra voluntad, que es lo que queremos, es decir, que es lo que obligamos a que nosotros podamos digerir o comprender lo que estamos viviendo. Ya hay otra información que es totalmente diferente, que es a lo que nosotros no queremos, o que no sabemos, o que estamos a la par de ello, que no nos damos cuenta a veces en las situaciones que vivimos, cosas que nos pasan a nuestro alrededor, como estamos pensando en otras historias, no nos damos cuenta, y esto es lo que realmente a veces hace que lo que uno quiera hacer no te deje actuar. Es decir, te quita tu libertad, el poder pensar lo que quieras, el poder llegar a un concepto claro o concreto. Porque nuestros conceptos a veces los tenemos claros, pero a lo mejor estás pensando en cualquier historia y enseguida te vienen otras y otras y otras, y se acumula, porque hay excitaciones en el sistema nervioso. Es decir, las excitaciones están producidas por vibraciones del mundo exterior e interior nuestro. Es decir, el interior es la parte de salud. Es decir, vamos a suponer que es la parte nuestra de trabajo diario, la parte que nosotros conservamos, la parte que nos movemos, la parte que deseamos, la parte que tenemos interiormente. Y eso es una cosa que nosotros, cuando nos damos cuenta que tenemos grandes posibilidades, y cualquiera tiene las grandes posibilidades, cualquier persona, pero tiene que trabajar y moverse en esa dirección interna, porque es ahí donde tenemos que trabajar. Si todos conocemos que un músculo que no se mueve, es decir, el músculo que no trabajamos, es decir, se aletarga, se enquilosa. Es decir, podemos hacer un ejemplo, ponemos el brazo así durante 2 meses y veremos que con el tiempo luego quitamos y no lo podemos mover. Nos va a costar mucho moverlo. Al final podremos con nuestra voluntad. Pero todo aquello que no se trabaja cuesta. Por eso lo fundamental de nuestra enfermedad, porque realmente la sociedad produce una enfermedad muy psicológica, está producida en la infancia nuestra, cuando nacemos. Porque la gente cree que cuando uno nace es cuando sale uno de la madre. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener claro y concreto, que eso no es así. Y podemos demostrarlo perfectamente. Y hoy en día hay técnicas que se demuestra que el ser que está dentro de su madre percibe las vibraciones de su madre, percibe sus alteraciones, percibe, si fuma, percibe las vibraciones del tabaco, si toma café, percibe las alteraciones del café, si la mujer está alterada, está enfadada, está excitada, está estresada, el niño también lo va a estar, a un nivel subconsciente. Él no es consciente porque sus neuronas son vírgenes, es decir, él no tiene el conocimiento de las cosas, pero sí que tiene desarrollado el sentido de las cosas. Él siente interiormente cuando se va armonizando. A partir de los 4, 5, 6 meses son cuando ya él empieza más a ser más consciente de las vibraciones que le están atañando en su subconsciente. Este niño cuando nace, si no capta bien, es débil, pues va a tener más dificultades.
Pero este niño, si la madre es consciente que lo lleva dentro, le puede ayudar muchísimo, hablándole mentalmente. Porque aunque le hable, el niño no va a saber lo que le está diciendo, pero sí el tono de voz con que se lo dice. Sí ese tono de voz de amor, de sentimiento por ese hijo que va a venir a la vida, sentir esa belleza que llevas dentro en tu cuerpo, saber que ese niño, pues bueno, va a estar consciente de ti en un día y tú vas a ser su madre y vas a estar con él. Bueno, pues tenemos que ayudarle ya a caminar dentro de la madre. Por eso yo pienso que las embarazadas tenían que ver mucho en que se cuiden bastante con su hijo y darle música, por ejemplo. La música en el niño tiene un efecto muy positivo, pero música, estoy hablando, música armonizada, música tranquila, donde la mujer, pues la madre puede estar escuchándolo tranquilamente en su casa y puede oírlo, y el niño capta las vibraciones de esa música, cosa que se ha hecho experiencias de niños que han escuchado música, que la madre se ha concentrado con amor con el niño, y ese niño luego se le ha hecho mucho más fácil después, inclusive ha compuesto de muy joven y ha hecho cosas. Es decir, que realmente se influye mucho en las personas, y más cuando las personas son niños, porque son muy receptivos. El niño tiene una conciencia mucho más clara que nosotros, porque él no tiene nuestros problemas, porque como él piensa muy poco, él solo vive aquello que siente en ese momento, porque cuando nace la persona, como no tiene información de las cosas, tiene que aprenderlas, pues toda la parte del sentimiento la tiene mucho más desarrollada. Es decir, que nosotros, cada vez que vamos creciendo, el sentimiento humano se va menguando por la educación que se le da al niño, cosa que sabemos que el miedo es algo que se aprende. Es decir, se aprende en la sociedad, como el sufrimiento se aprende, es algo humano. Es decir, los animales sienten dolor, pero no sufren. Es decir, sienten dolor, a un animal siente daño y le duele, pero él no puede sufrir porque no tiene la imaginación, que es la que te da el miedo, que te da el sufrimiento, porque lógicamente el hijo del miedo es el sufrimiento, y el animal lo que busca es para él la protección. Él ve un peligro y se protege, es decir, busca su instinto, que es así, natural. El animal está ya creado, el animal es un ser que es inteligente a nivel natural, es un ser que vive como lo que es, y él es feliz como es. Ahora, cuando él se siente mal, siente algo que le hace daño, o ve a alguien que le pega y se le queda grabado, dado que el animal, como no tiene el problema nuestro de la imaginación, la memoria la tiene muy clara. Por eso los animales, la parte consciente de su memoria es muy amplia, captan mucho las cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que el animal, pues a lo mejor para él pasa 5 años o 10 y él se acuerda de las cosas. Nosotros pasa una semana y no nos acordamos, porque tenemos imaginación. Y esto es lo fundamental, que va a ser una de las técnicas más importantes para combatir el estrés y la depresión. La imaginación. Sí, la imaginación es justamente la llave a nuestro pórtico del cielo, porque a través de la imaginación todo lo que nosotros tenemos existe, porque lógicamente la imaginación viene a través del pensamiento. Entonces, cuanto más calidad tengamos en nuestro pensamiento, nuestra imaginación será más clara y más concreta. Eso es fundamental, es decir, la calidad del pensamiento. Acordaros que esto que yo he dicho, que he dibujado aquí, no lo he hecho solo por placer, sino tenemos que darnos cuenta que nuestro cerebro, nuestra mente, trabaja con energía. La energía es como el agua, lo que pasa es que es muy sutil y bueno, y no moja, pero existe, se pueden medir las ondas cerebrales, se puede ver esa persona, su alteración, cómo está alterada, se puede medir hoy en día y se puede detectar muchas cosas a través de las ondas cerebrales. Es decir, esto también es fundamental, que iremos conociéndolo a lo largo del curso, cómo funcionan un poquito las ondas cerebrales y cómo podemos sintonizar con esas ondas alfa, con las ondas zeta, y cómo funcionan, y qué es el sueño también, que es muy importante, porque el sueño es la base fundamental de nuestra imaginación. Un señor que duerme y está soñando, está imaginando, pero sin consciencia, es decir, no tiene la voluntad porque está aletargada, y entonces la mente se dispara y vienen sueños. Pero cuando uno empieza a trabajar en otras frecuencias, te das cuenta que tú puedes entrar en ese mundo. Es decir, puedes trabajar y puedes captar pensamientos, ideas, que en un momento dado te pueden dar una respuesta para encontrar una solución y salir de un atolladero. Y esto es lo fundamental, porque una mente, cuanto es más clara, más concreta, está más tranquila y ve mejor el fondo de la cuestión. Y es lo que nos interesa a todos,
porque si todos progresamos en ese aspecto, nuestras vidas serán mucho mejor, porque nosotros lo seremos. Pero si nosotros no nos preocupamos y no somos mejores, nuestra vida tampoco lo va a ser, aunque tengamos suerte, porque la suerte no es un concepto de tenerla, sino la suerte solamente existe cuando tú respiras y estás aquí. Y esto hay gente que no lo comprende porque cree que la vida en sí es un mecanismo casual, y no hay nada casual. Todo es informatizado, todo es información, y todo lo que se produce en la naturaleza tiene un porqué científico y profundo. Que luego podemos llegar a otros niveles de necesidades, como es el mundo espiritual y el mundo de la religión, que es un tema que yo no voy a entrar en el tema religioso, porque yo respeto cualquier religión, cualquier ideología, y yo no quiero romper ningún esquema a nadie, ni quiero decirle que esto es mejor o esto es peor, porque aquí no venimos a saber lo que es mejor o lo que es peor. Aquí a lo que nos interesa, los que estamos aquí reunidos, es tratar de conocer un poco mejor cómo funcionamos, qué podemos hacer y cómo podemos ser mejores, porque acordaros que si nosotros somos mejores, haremos mejores a los demás. Es decir, que si yo, por ejemplo, me comprendo mejor, comprenderé mejor a los demás. Si yo me amo más, amaré más a los demás. Es decir, que si yo parto desde un punto, ese punto se endereza. Si el punto es flojo, todo lo que viene es flojo. Es la proyección de la luz. Nosotros somos luz concentrada, porque eso se puede ver en el átomo, en las frecuencias. Hace años atrás, pues hace 200 o 300 o 400, decir estas cosas nos hubieran quemado. Pero sin embargo, hoy en día la ciencia, nuestra ciencia que destruye, también tiene una parte constructiva. No vamos a ser tan negativos como hay personas que se encierran y que dicen que todo es negativo. Pues no. Hay que aprender, hay que saber escoger, que eso es el néctar que tenemos todas las personas, saber escoger en el momento adecuado las cosas. Y uno puede escoger de un sitio y de otro y sacar algo maravilloso. Hasta de la propia basura podemos encontrar un diamante. Es decir, que nosotros, si somos conscientes y una mente clara, y empezamos por esto, por ser claros con nosotros mismos y comprender cómo funcionamos un poquito, y esto es fundamental, que nos hayamos reunido aquí, personas como nosotros, porque realmente este es un tema que mucha gente a lo mejor dice, yo paso, pero cuando viene la horca dice, amigo, dice, ay, que me ahogo, es que yo no puedo vivir, yo es que me encuentro muy mal, yo es que tal, no sé cuántos y no sé menos, lógicamente. Entonces es muy difícil poder llegar, porque la gente se nubla, es decir, la mente es un sol y pasan nubes oscuras, y llueven, y tormentas. Entonces tenemos que prever que cualquiera de nosotros, como tenemos un cuerpo, tenemos todas las posibilidades que da un cuerpo. Podemos tener un cáncer, podemos tener un hijo, podemos tener alegría, podemos tener tristeza, todo aquello que el cuerpo funciona. Y nosotros podemos ser libres en esa actividad si tratamos de trabajar la tierra que llevamos puesta, dado que nuestra carne sabemos que es tierra, pero tierra que está animada con energía y tiene una vida, que tenemos que comprenderla. Para comprender esto es fundamental que comprendamos lo fundamental. Es decir, lo fundamental es aquello que nos hace vivir, y es la alegría de vivir. Pero mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo puedo yo localizar y quién me puede hacer feliz? ¿Cómo me puede yo hacer, qué sé yo? Pues si yo tengo estos problemas, yo no puedo ser feliz. Claro, porque le han dicho que no puede ser feliz, porque la información que tiene está bloqueada, se ha bloqueado, y él mismo se ha imaginado que no puede, porque es la imaginación usada negativamente, es decir, en una forma negra y oscura. Por eso la imaginación todo la tenemos, pero también tiene dos caminos. Tiene la imaginación positiva, la imaginación que puedes, o la imaginación negativa que no puedes. Y yo pienso que todos podemos si queremos, pero hay que empezar por algo. Si queremos las cosas grandes y no llegamos a las pequeñas, entonces no podemos hacer nada, entonces sí que no podremos, porque la gente que tiene el estrés o tiene la depresión quiere quitárselo, y no es así. Es decir, no hay que quitarse el estrés, no hay que quitarse la depresión, sino hay que comprenderlo primero, y cuando lo comprendes, él mismo se va, porque no hay violencia dentro de ti. Pero si yo quiero quitarme la depresión o el estrés, y estoy creando violencia con mi sistema nervioso, porque yo quiero, me preocupo, quiero quitármelo, yo mismo me estoy alterando más, me está entrando la taquicardia, yo mismo estoy avanzando a buscar que se me pare mi corazón, por esa ansiedad de las cosas. Bueno, pues tenemos que comprender que esa ansiedad no nos va a ayudar. Por eso vamos a trabajar con la imaginación,
Vamos a trabajar con nuestras estructuras, que para eso las tenemos y las hemos pagado. Porque cuando hemos venido aquí le hemos pagado, de alguna manera, porque este cuerpo que tenemos, todo esto es gratis. Pues algo hemos tenido que pagar, digo yo, pues es la voluntad de poder estar aquí. Solo el poder estar en este mundo es una maravilla, porque claro, nosotros vemos el mundo que nos quiere dar la sociedad, vemos el mundo que nos da la televisión, vemos el mundo que nos quieren comer el tarro, como siempre lo han hecho a lo largo de toda nuestra historia. Siempre nos han ido con el miedo, siempre con la valentía. Claro, y los niños, todo esto se transmite, aunque ellos no entiendan lo que es el miedo, pero ven, porque captan el miedo de los mayores, perciben angustias, captan cosas, y eso se transmite, se contagia. Es como una enfermedad, es un virus psíquico que existe, que me gustaría que nuestra ciencia estuviera lo suficientemente adelantada para poderlo ver en un laboratorio, lo veríamos, porque existe el virus este. Es una enfermedad, es decir, el hombre está enfermo de sí mismo porque no comprende para qué existe. Y cuando el hombre se da cuenta para qué existe, entonces se despreocupa, porque entonces es cuando se da cuenta que es una máquina de hacer felicidad, no de buscar felicidad. Este es el problema de la cuestión. Es decir, ¿cómo? Si yo voy a buscar la felicidad, yo voy a buscar las cosas, siempre buscaré bajo mi concepto de mis esquemas que están negros, y cuando tenga la felicidad, como yo voy de negro, veré la felicidad negra siempre. Porque yo tengo un filtro, y el que lleva las gafas rojas lo ve todo rojo, y el que lleva las gafas verdes lo ve todo verde. Porque hay unas frecuencias que nos alteran, hay un espacio en nuestro